Esta historia es a petición de Bart Barrington. Espero que te guste la historia que salió de tu idea. Eterno retorno. La sala de conferencias de la nave Audacia Infinita estaba en silencio. Las paredes de acero reflejaban el frío vacío del espacio, pero dentro el aire era pesado con el peso de la revelación que acababa de hacerse. Frente a la tripulación humana, un holograma titilaba en azul pálido, mostrando un vasto mapa estelar lleno de sistemas interconectados, planetas marcados con etiquetas y caminos de viaje interestelar que unían las diversas civilizaciones de la galaxia. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el comandante Blake, su voz cortante como un cuchillo. ¿Que estamos solos? El holograma se reconfiguró, mostrando cifras, estadísticas y datos biológicos de las otras especies que los humanos habían conocido en su expansión por la galaxia. Durante décadas, la humanidad había sido la más débil, la recién llegada. El miedo a las civilizaciones alienígenas más avanzadas los había llevado a avances tecnológicos y militares sin precedentes. Las leyendas sobre guerras devastadoras y especies extintas habían llenado los informes oficiales, manteniendo la psicosis colectiva de que la humanidad era solo una chispa débil en un océano oscuro. Pero hoy, ese mito se había roto. El científico jefe, el doctor Elías Durán, tragó saliva antes de responder. No es que estemos solos, comandante, es que somos los únicos que realmente estamos aquí. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia. Blake, un veterano endurecido por campañas contra los Xotari y los Kenchiar, cruzó los brazos. ¿Qué demonios significa eso, Durán? Habla claro. Durán suspiró, ajustando su chaqueta del uniforme y mirando a su alrededor. Las miradas de la tripulación estaban fijas en él, y en sus ojos había confusión, incredulidad, incluso un poco de miedo. A lo largo de nuestras exploraciones y estudios de ADN alienígena, nos encontramos con una inconsistencia alarmante. Estas especies no están evolucionando. No hay mutaciones significativas en sus genomas, ninguna adaptación notable desde que los encontramos. Es como si todas las razas hubieran alcanzado su cúspide evolutiva hace millones de años y luego simplemente se detuvieron. ¿Se detuvieron?, repitió el teniente Marcus, un oficial táctico que había estado presente en primer contacto con los Braxcor. Pero hemos peleado guerras contra ellos. Son peligrosos, son reales. Lo que el doctor Durán intenta decir, intervino el comandante en jefe Hayes, quien había estado leyendo los informes sin hablar hasta ese momento, es que todo lo que enfrentamos no son civilizaciones vivas. Son ecos de una era pasada, civilizaciones fosilizadas. No son seres vivos en el sentido en el que entendemos la vida. Hubo un murmullo en la sala, la tripulación tratando de procesar esa idea. Durán continuó, esta vez con más firmeza. Las especies alienígenas que hemos conocido no están realmente vivas en el sentido de crecimiento y cambio. Son reminiscencias conservadas en una especie de suspensión. Los Xotani, los Kenchiar, todos ellos, sus biologías están diseñadas para perdurar sin evolucionar, y ahora sospechamos que ni siquiera son conscientes de ello. ¿Estás sugiriendo que son máquinas?, preguntó Blake incrédulo. No exactamente, no son IA, son biológicos, pero todo indica que fueron creados o modificados en algún punto para permanecer en ese estado de conservación, como si alguna inteligencia superior hubiera intervenido en su desarrollo hace millones de años y los hubiera dejado así, en pausa. La sala volvió a caer en silencio mientras la tripulación intentaba asimilar lo que estaba oyendo. Si eso es cierto, dijo Ice en voz baja, entonces, ¿quién los hizo así?
Y más importante, ¿por qué? Durán no respondió inmediatamente. Miró el holograma que aún parpadeaba, mostrando las vastas distancias entre las estrellas. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que mientras todas estas otras especies permanecen en estasis, nosotros no. La humanidad sigue avanzando, mutando, creciendo. El comandante Blake, conocido por su escepticismo, finalmente se permitió un momento de introspección. ¿Y por qué nosotros no hemos sido detenidos? Si alguna fuerza alienígena puede hacer eso, ¿por qué seguimos creciendo? Durán levantó la mirada y lo enfrentó con una expresión grave. Esa es la verdadera cuestión, comandante. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Y qué sucederá cuando esa fuerza o lo que sea que nos permitió seguir adelante se dé cuenta que aún estamos activos? La tensión en la sala aumentó, al darse cuenta de que estaban tocando las raíces de un misterio que había estado oculto desde el inicio de la historia humana entre las estrellas. La posibilidad de que toda la galaxia estuviera siendo vigilada o controlada por una entidad desconocida, una que había dejado que los humanos prosperaran por razones desconocidas, era aterradora. El sargento Novak, un veterano de las campañas de colonización, rompió el silencio en una risa amarga. ¿Así que hemos estado asustados todo este tiempo por un montón de estatuas glorificadas? Todo lo que hemos hecho, todas las guerras, ¿para qué? ¿Para luchar contra sombras? Eso parece, dijo Ace con un susurro. Pero esa no es la verdadera pregunta, ¿verdad? La verdadera pregunta es si esas sombras alguna vez despertarán. Blake se frotó las sienes con cansancio antes de girarse hacia Durán. Si esto es cierto, si somos los únicos que estamos realmente vivos en esta galaxia de fósiles, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es nuestro próximo paso? Durán miró a su comandante directamente a los ojos como si hubiera esperado esa pregunta. Eso depende de nosotros. Podríamos seguir explorando, buscando respuestas a preguntas que quizás nunca queramos escuchar, o podríamos prepararnos para lo inevitable. Si alguien nos permitió sobrevivir, tiene que haber una razón, pero no sabemos si esa razón es para ser observados o para ser eliminados. Hubo un largo silencio mientras las palabras de Durán se hundían entre todos los presentes. La humanidad, la especie que había sido temida y marginada por todas las razas de la galaxia, ahora se encontraba en una posición insólita. Eran los únicos seres verdaderamente vivos en una galaxia de civilizaciones dormidas, y lo que eso significaba era un enigma que podrían no estar preparados para resolver. Finalmente, Blake se levantó de su silla. Entonces, como siempre, seguimos adelante, preparamos nuestras defensas, exploramos, y si esa fuerza decide venir por nosotros, le haremos saber que la humanidad no se doblega. Los oficiales asintieron en silencio, asimilando la nueva misión, mientras la reunión terminaba y la tripulación comenzaba a dispersarse. El doctor Durán permaneció en su lugar, mirando fijamente el holograma del mapa estelar. Había algo que no les había contado, algo que no podía decirles todavía. En lo más profundo de su investigación, había encontrado una anomalía, algo que sugería que la humanidad no era una excepción por accidente. No estaban vivos simplemente por azar. Eran el producto final de algo mucho más antiguo y terrible de lo que podían imaginar. Pero esa verdad aún no estaba lista para ser revelada. No todavía. Durán observaba cómo el resto de la tripulación abandonaba la sala de conferencias y una sensación de inquietud se instalaba en su pecho. Era difícil contener la verdad, especialmente cuando estaba tan cerca de descubrir algo mucho más grande que cualquier teoría sobre razas alienígenas congeladas en el tiempo. Mientras su mirada se perdía en el holograma, su mente repasaba los datos una y otra vez. Había algo enterrado en los patrones de las estrellas, algo que él había comenzado a sospechar hacía semanas. Un eco lejano,
una señal intermitente en el borde del espacio conocido que parecía provenir de los lugares más oscuros de la galaxia, una señal humana. Durán no podía compartir esa información todavía, no sin más pruebas, pero estaba casi seguro de que no eran los únicos humanos en la galaxia. Y si su teoría era correcta, entonces la humanidad no había llegado sola a las estrellas. Alguna vez, hacía milenios, la humanidad había sido parte de algo mucho más vasto. Quizás había sido creada con un propósito, o tal vez había heredado un legado olvidado. Pero lo cierto es que las huellas de esa civilización perdida estaban comenzando a emerger. Caminó por los pasillos de la nave, las luces fluorescentes reflejándose en los paneles de acero. Mientras su mente se aceleraba, tenía que descubrir más sobre la señal antes de que otros lo hicieran. Sabía que los sistemas de inteligencia artificial que manejaba la Audacia Infinita ya habían registrado anomalías, pero había logrado bloquear sus informes antes de que llegaran al alto mando. Si alguien más descubría lo que él sabía, podrían entrar en pánico, y eso era lo último que necesitaban. De repente, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Era el comandante Blake, de pie junto a una ventana que mostraba la vasta negrura del espacio. «Durán», lo llamó, su tono algo más relajado que en la reunión. «Quería hablar contigo». Durán se detuvo y asintió. «¿Sobre qué?» Blake se cruzó de brazos observando el vacío estrellado. «Sé que no nos contaste todo. Hay algo que te estás guardando, ¿no?» El científico sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la calma. «No sé de qué hablas, comandante. Todo lo que hemos descubierto está en los informes». Blake lo miró de reojo, una sonrisa cansada asomando en sus labios. «Llevo demasiado tiempo en este juego como para no darme cuenta cuando alguien está ocultando algo. Sé que no eres del tipo que juega con información crucial, así que tiene que haber una buena razón para que no hayas soltado toda la verdad». Durán apretó la mandíbula. Blake siempre había sido perspicaz, demasiado para su propio bien. «No puedo hablar de eso todavía, comandante, no hasta que tenga más certeza». Blake asintió lentamente como si hubiera esperado esa respuesta. «Está bien, pero recuerda esto. Hemos llegado hasta aquí porque confiamos unos en otros. Si estás manejando algo que podría ponernos en peligro, más vale que lo traigas a la mesa antes que sea demasiado tarde». Durán asintió, aunque en su interior sabía que estaba caminando sobre una línea muy delgada. «Lo tendré en cuenta». El comandante le lanzó una última mirada casi paternal antes de girarse y caminar hacia su propio camarote. Durán lo observó marcharse y luego siguió su camino, sus pensamientos aún revoloteando alrededor de la misteriosa señal. Horas más tarde, en la oscuridad de su laboratorio, el científico finalmente se conectó a los sistemas de la nave, accediendo a los datos que había estado recopilando en secreto. La señal humana que había detectado no era reciente. De hecho, había estado presente durante siglos, pero oculta bajo las frecuencias del fondo del universo. Había sido imposible de detectar con la tecnología actual hasta que los avances recientes en la inteligencia artificial y la astrofísica la habían hecho visible. Era un rasgo de algo antiguo, no un mensaje directo, pero sí un patrón que, al ser analizado, sugería algún tipo de actividad humana en un sistema distante, uno que no aparecía en ninguna carta estelar conocida. Durán observó los gráficos y los datos parpadear en su pantalla, el sudor frío acumulándose en su frente. Esto no era un simple eco, era una firma de energía, una marca de actividad tecnológica humana en el borde del espacio explorado, más allá de los territorios de las razas estancadas. Sabía que no podía investigar esto solo, necesitaba un equipo y lo necesitaba discretamente. Si la señal era lo que él sospechaba, entonces podría estar al borde de un descubrimiento monumental, algo que podría cambiar el curso de la historia humana. Pero también sabía que revelar esta información prematuramente podía desatar un caos sin precedentes. Mientras continuaba analizando los datos, una luz parpadeante en su pantalla llamó su atención.
Era una alerta de los sistemas de defensa de la Audacia Infinita. Algo había sido detectado en las cercanías del sistema. Durán frunció el ceño. Sus dedos, volando sobre el teclado mientras accedía a la transmisión en tiempo real. Las cámaras externas de la nave enfocaron un punto en el espacio. Al principio no vio nada inusual, solo estrellas lejanas y la oscuridad infinita. Pero entonces, una forma comenzó a materializarse, un objeto masivo, oculta hasta ahora por algún tipo de camuflaje avanzado. Estaba emergiendo de las sombras. No era una nave conocida, no tenía el diseño angular de las razas que habían enfrentado en el pasado. Esto era algo completamente diferente, algo antiguo. Durán sintió que su piel se erizaba. La señal, la actividad que había detectado no era un simple rasgo. Alguien había estado esperando, algo había estado esperando, y ahora estaban siendo observados. Se levantó de un salto de su asiento, tambaleándose hacia la consola de comunicaciones. Tenía que advertir a Blake, tenía que advertir a toda la tripulación, pero justo cuando estaba a punto de pulsar el botón de emergencia, la pantalla frente a él se apagó. Todo el laboratorio quedó sumido en la oscuridad. Durán se quedó paralizado, su respiración pesada sonando en la habitación. El sonido de un zumbido bajo y constante comenzó a llenar el aire. Algo estaba interfiriendo con los sistemas de la nave. No estaban solos. Lo que fuera que había estado esperando en la oscuridad, finalmente había decidido hacer su movimiento. El doctor Elías Durán quedó inmóvil en la oscuridad del laboratorio, su corazón martillando contra su pecho. El zumbido bajo, profundo y vibrante parecía resonar desde las paredes de la nave. Apenas podía respirar mientras trataba de encontrar alguna lógica en lo que estaba sucediendo. No era una simple falla técnica, esto era algo más siniestro. Luchando por mantener la calma, Durán comenzó a tantear en la penumbra buscando una consola manual. Las luces de emergencia debían haberse encendido, pero todo seguía apagado. Era como si alguien o algo hubiera tomado control de la Audacia Infinita. El zumbido se intensificó de repente, haciendo tan fuerte que parecía apoderarse de su propio cuerpo, vibrando a través de sus huesos. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con un amigo al que sabes que también le gustará. Y recuerda que subo video todos los martes y jueves. Sin más que decir, adiós.